Costa Rica se une a la lista de países que prohíben la operación de los Boeing 737 MAX 8 tras el accidente que ocurrió el pasado domingo en Etiopía y dejó como saldo 157 fallecidos. Y en la información deportiva continúa toda la historia alrededor del portero Esteban Alvarado. Parte de la ex directiva de Liga Deportiva Alajuelense aclaró un poco cómo fue su contrato. Detalle de las informaciones, Fabricio Alvarado asegura que fotografías con bolsas de dinero son un ataque en su contra. En las últimas horas han circulado en el diario La Nación que durante la pasada campaña electoral de Fabricio Alvarado llegaban bolsas con dinero a la casa de campaña del mencionado. Esta fotografía retrata una de las bolsas negras con fajos de hasta $1,000 en efectivo, y esta es parte de la evidencia que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía. El ex candidato a la presidencia aseguró por medio de un video en sus redes sociales que esto no es más que un nuevo ataque para destruirlo a él y a su nueva agrupación política. Yo estoy tranquilo sobre mi actuar. Recuerde que mis labores fueron las de un candidato que se dedicó a pues las labores de un candidato y no a nada relacionado con estructuras de pagos o con estructuras de contratos. Pues por supuesto que también dentro de lo mucho que tenemos que decir es sobre el trabajo arduo que realizaron personas cercanas a nuestro equipo, que sé que lo hicieron con amor por Costa Rica y que pues también han estado siendo atacadas. Por su parte, la diputada y ex candidata a la vicepresidencia, Ivonne Acuña, aseguró que ellos confían en el trabajo de la Fiscalía. Sobre este tema no puedo dar declaraciones, como se sabe, ya hay un proceso judicial que se está llevando a cabo y confiamos en que los tribunales la Fiscalía va a hacer su trabajo en ese sentido de la investigación. Según se ha detallado en el diario La Nación, estos dineros en bolsas negras no forman parte del reporte de la agrupación política al tribunal. Además, intentamos conocer la posición del presidente de la agrupación política, Carlos Avendaño, pero se nos aseguró que se mantenía analizando esta situación con los demás personeros del Partido Restauración Nacional. Siempre en este tema, el Tribunal Supremo de Elecciones afirmó que realizaron varias entrevistas a diferentes actores que estuvieron vinculados con el Partido Restauración Nacional. Sin embargo, no ampliaron detalles al estar la investigación en desarrollo. Lo que sí confirmaron es que también se mantienen investigando de forma preliminar al Partido Republicano por asuntos de presupuesto. El Tribunal Supremo de Elecciones afirmó que por solicitud de la Fiscalía de Probidad se le remitió un informe ante una posible estructura paralela del Partido Restauración Nacional. Para dicho informe, indicaron que se entrevistaron a varios actores implicados en dicho partido en las elecciones presidenciales del año anterior. Sin embargo, no confirmaron si efectivamente el partido recibía grandes cantidades de dinero en efectivo, tal y como se ha denunciado, ni tampoco se refirieron a quienes llegaron como testigos. Esto debido a que la investigación aún permanece en curso en el Ministerio Público. Esta es una investigación que se mantiene en curso. Y es importante señalar que los resultados, aquí me parece importante enfatizar en esto, el tribunal ha remitido informes, repito, ante petición expresa, requerimiento expreso de la Fiscalía, y en este momento respecto de esos resultados no se puede brindar detalles, siendo que está cubierto por un velo de confidencialidad. Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento del Tribunal Supremo de Elecciones, afirmó que actualmente se encuentra trabajando en investigaciones preliminares para corroborar o descartar una denuncia también por el presupuesto del Partido Republicano. Hay investigaciones preliminares, pero estas en este momento están orientadas a corroborar o descartar la presunta comisión de asuntos que puedan estar rozando con el ordenamiento jurídico. Básicamente hay un asunto relacionado con el Partido Republicano Social Cristiano y que tiene que ver con gastos liquidados o presentados en la liquidación correspondiente a la campaña presidencial del 2018. De igual manera, el Partido Auténtico Limonense también es investigado por el origen de sus recursos. Y los partidos cuestionados por el Tribunal Supremo de Elecciones llaman a comparecer a Luis Antonio Sobrado. En medio de la investigación que trasladó el Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía sobre la posible estructura paralela en Restauración Nacional, la diputada independiente y afín al partido de Fabricio Alvarado,
Ivonne Acuña presentó una moción para que el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, se presente a comparecer ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto. La moción busca conocer los casos de acoso sexual y abuso laboral que se han dado en el tribunal durante los últimos 20 años, además de cuál es el procedimiento a seguir en este tema. También le solicitarán al jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones hablar sobre la impresión del sexo en la cédula de identidad. Precisamente no está relacionado en lo absoluto. De hecho, la moción fue firmada hace 3 semanas. Por algunas cuestiones del trabajo, del mismo trabajo, la moción se quedó ahí, no se presentó, y en medio de poder poner en orden algunas de las medidas y de las iniciativas del despacho, presentamos la moción, pero fue meramente casualidad que se diera en la misma semana. Como le digo, ya se había presentado, la reelección de él se dio ya hace varias semanas, y un poco por ahí va la comparecencia que queremos que él haga a esa Asamblea Legislativa. El diputado Luis Fernando Chacón aseguró que votó en contra de la moción, pues no le parece que este tema le corresponde verlo a la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Esos temas están ahí en la moción y me parece que eso no tiene nada que ver con ingreso y gasto público. Si ellos quieren hacerle las preguntas en esas áreas y en otras, me parece que los diputados tenemos la potestad de hacer las consultas a todas las instituciones y a los jerarcas que así consideremos. Me parece que la Comisión de Ingreso y Gasto Público tiene ya una programación muy amplia en temas que tienen que ver con el objetivo de la comisión. Y me parece, reitero, que este tema que fue aprobado en comisión, la moción correspondiente, no corresponde al objetivo de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Se nos indicó en la oficina de prensa del Tribunal Supremo de Elecciones que aún no se les ha notificado sobre esta comparecencia de Luis Antonio Sobrado en la Asamblea Legislativa. La Cancillería costarricense confirmó que la activista Tatiana Gamboa fue detenida en territorio palestino. Ubicada a 30 kilómetros del sur de Jerusalén, se encuentra una de las ciudades más antiguas de Oriente Medio, habitadas de manera permanente. Hebrón es la ciudad más grande de Cisjordania. Esta se divide en dos: la parte que se conoce como Hebrón 1 o H1, controlada por Palestina, y Hebrón 2 o H2, que se encuentra bajo el control político, militar y jurídico de Israel. La Cancillería costarricense confirmó que la activista Tatiana Gamboa fue detenida en territorio palestino. Según el experto en relaciones internacionales, Antonio Barrios, esta zona es dividida por retenes militares que marcan la diferencia entre el territorio palestino y el territorio israelí. Un retén en esos lugares puede significar la diferencia fronteriza entre una parte palestina y la parte israelí. Si no la parte israelí en cuanto al territorio original de Israel, sino por lo menos las partes que son en disputa en donde hay relación numérica de mayoría judía frente a la minoría palestina. Por eso hice mención del Hebrón 1 y el Hebrón 2, porque en el Hebrón 1 está bajo control palestino, porque hay mayoría de población palestina, que tiene que ser un mínimo de un 70-75%, y en el Hebrón 2, que es mayoría judía respecto a una minoría porcentual palestina. Entonces, un retén, un control militar, hace la diferencia entre que en un territorio que sea palestino y el otro que sea judío, aunque esté en disputa. Para Barrios, la detención de esta activista costarricense es una violación a sus derechos, pues fue de manera arbitraria. Un retén en esos lugares puede significar la diferencia fronteriza entre una parte palestina y la parte israelí. Si no la parte israelí en cuanto al territorio original de Israel, sino por lo menos las partes que son en disputa en donde hay relación numérica de mayoría judía frente a la minoría palestina. Por eso hice mención del Hebrón 1 y el Hebrón 2, porque en el Hebrón 1 está bajo control palestino, porque hay mayoría de población palestina, que tiene que ser un mínimo de un 70-75%, y en el Hebrón 2, que es mayoría judía respecto a una minoría porcentual palestina. Entonces, un retén, un control militar, hace la diferencia entre que en un territorio que sea palestino y el otro que sea judío, aunque esté en disputa. Según un comunicado emitido por la Cancillería, la activista costarricense fue detenida por encontrarse en una situación migratoria irregular, pues ingresó como turista a Israel y su estadía expiró el 18 de abril del 2018.
La activista costarricense por los derechos de Palestina, Tatiana Gamboa, enfrentará un juicio en Israel el próximo domingo para definir su situación tras ser detenida esta semana por encontrarse en situación migratoria irregular. Ella le pide ayuda a la embajada de nuestro país en Israel para que le otorguen un abogado, pues no cuenta con los recursos para contratar uno. Un video de pocos segundos muestra la detención de la activista costarricense por los derechos de Palestina, Tatiana Gamboa, por parte del ejército en Israel. Según explicó Patricia Chacón del Comité Solidaridad con Palestina, a Gamboa la detuvieron en territorio palestino y le violentaron sus derechos durante la detención. Ustedes agudizan un poco el oído, pueden oír a donde ella le están tratando con un montón de improperios y según ella me explica luego, le esposaron, cosa que es prohibida por el caso que supuestamente están acusándola. Ella está en territorio palestino, ella estaba en Hebrón y de ahí es trasladada al Ben Gurión. A ella no le dijeron en ese momento, cuando la arrestaron, no le dijeron nada. Según informó este martes la Cancillería costarricense, a Gamboa la detuvieron por mantenerse en situación migratoria irregular, pues su permiso como turista había vencido el 18 de abril del año anterior. Posterior a la entrevista que la directora de Costa Rica Noticias le realizó a la activista Patricia Chacón, Tatiana Gamboa se comunicó para informar que deberá enfrentar un juicio el domingo para definir su situación, pero asegura que no cuenta con los recursos económicos para contratar un abogado y por esta razón le pide ayuda a la Embajada de Costa Rica en Israel para que la ayuden con el apoyo legal. Patricia Chacón explicó las condiciones de la detención y el territorio donde ocurrió. Ella entró a Israel. La visa que ella tiene y que expiró, precisamente porque nadie lo va a negar, expiró en abril del año pasado, era una visa para Israel, pero ella no está en Israel, ella está en Palestina. Ella fue tomada de territorio palestino, fue tomada de West Bank, Hebrón, llevada. Ubíquenos geográficamente dónde está. Hebrón es una de las ciudades más importantes de Palestina. Está en lo que se llama ahora, lo que le dice la gente Cisjordania. Está exactamente dentro del territorio palestino. Ella en Palestina no tiene ningún problema migratorio, porque el que debiera de pegar el brinco por un programa migratorio en Palestina sería la autoridad palestina. Ella no tiene ningún problema con ellos. Fue tomada de Hebrón, fue trasladada al Ben Gurión. Hasta el momento no se le habían dicho el cargo que tenía. Cuando llegó al Ben Gurión se le dijo: usted está siendo arrestada por un delito migratorio porque usted tiene su visa vencida en territorio israelí. Y ella dice: sí, pero es que yo en ningún momento he estado en Israel. Yo cuando llegué a Israel con el avión, llegué al Ben Gurión y estuve menos de 24 horas en territorio israelí. Ayer el cónsul costarricense dijo que Tatiana Gamboa fue detenida en la ciudad de Hebrón, que se encuentra en territorios palestinos. Comentó que logró tener contacto telefónico con ella, quien se quejó de que no se le ha brindado representación legal y que únicamente le hablan en hebreo, y además aseguran que ella se negó a firmar una deportación voluntaria, pues considera ilegal su detención por parte de las autoridades de Israel. Y siempre sobre este tema, la Embajada de Israel en Costa Rica emitió el siguiente comunicado de prensa. La señora Gamboa fue detenida por las autoridades israelíes en territorio bajo soberanía del Estado de Israel por encontrarse en una situación migratoria irregular. Su caso siguió las disposiciones legales, la representó su abogada y fue llevado frente a un juez, quien constató que su estatus efectivamente era irregular. Por lo tanto, no pudo permanecer en Israel. La señora Gamboa saldrá del país en un vuelo programado para el próximo lunes. Mike Dríquez, cónsul de Israel en Costa Rica, señaló: la Embajada de Israel espera que cualquier ciudadano israelí que visite Costa Rica se comporte respetando completamente la ley, que van a colaborar con las autoridades locales si éstas así lo requieren. Lamentablemente, este no fue el comportamiento de la señora Tatiana Gamboa con las autoridades israelíes. Hacemos aquí nuestra primera pausa comercial, enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias. Representantes de Chiquita Brands, trabajadores y el Ministerio de Trabajo iniciaron hoy el proceso de diálogo. Afectados piden que se les reintegre a sus puestos. Cada empresa tiene diferentes necesidades, pero todas tienen la visión de ser más grandes.
Con el apoyo adecuado, usted puede tener el capital que necesita para seguir creciendo y dirigirse al éxito. Aproveche esta oportunidad para impulsar su negocio con los créditos a la medida del Sistema de Banca para el Desarrollo, disponibles en el BCR. Solicítelo ya al 2211 1155. Somos el Banco de Costa Rica. Un chico idiota y enamorado es un hombre peligroso. Incluso podría ser considerado un traidor. La sirvienta de Matahari teme por su vida y quiere regresar a Holanda. No podemos hacer eso. Iré a París yo misma y la reemplazaré. ¿Quiere que me convierta en su agente? Estoy lista. Matahari, todos los lunes a las 9 de la noche. Hola, ¿qué tal? ¿Sabe usted lo que es una relación impropia? Es aquella relación de convivencia que se establece entre hombres y mujeres menores de edad con personas mayores de edad, en las que hay de 5 a 7 años de diferencia, pero que la ley establece que no deben darse por el perjuicio que tienen este tipo de relaciones para las personas menores de edad. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Hola, soy Amelia y estoy a cargo. A mi manera. Aquí en el CINAR estoy a cargo de liderar el equipo de programación del 13 y diseñar la parrilla. Porque yo vivo la vida como quiera. Y lo más importante, estoy a cargo de mi vida. ¿Qué los motiva? ¿Cuál es su historia? Y en sus libros, ¿cuál es el universo? Escritores nacionales de todos los géneros nos comparten su mundo en Punto y Coma, domingos a las 12:30 de la tarde. Y para mañana jueves el dólar va a tener una rebaja luego de varios días de mantenerse elevado su precio. En pantalla le vamos a mostrar cómo se cotizará la compra y venta de esta divisa internacional para mañana jueves. Según el Banco Central, la compra estará en 599 colones con 23 céntimos y la venta 607 colones con 25 céntimos. Los empleados despedidos de Chiquita solicitan la reincorporación inmediata a sus puestos e indemnizaciones por daños a la moral. Representantes de Chiquita Brand, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo iniciaron hoy el proceso de diálogo que busca una conciliación. Este miércoles inició la etapa de conciliación entre la empresa Chiquita Brands y los empleados que fueron despedidos el pasado 4 de marzo. La conciliación se realiza luego de que el pasado 1 de marzo el Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines argumentó un conflicto colectivo de carácter económico, lo cual paralizó el despido previsto para el 19 de marzo. Los empleados plantearon sobre la mesa 6 puntos principales para aceptar la conciliación. Reincorporación inmediata de los funcionarios al centro de trabajo, que los trabajos terciarizados se les regresen, indemnización por daño moral, indemnización para personas mayores a 50 años, indemnización para mujeres jefas de hogar y que se habilite un rubro para darle sostenibilidad al programa educativo del sindicato para la reinserción de trabajadores a primaria, secundaria y certificación de capacitación técnica. De no lograr una conciliación, los trabajadores no descartan llevar el caso a la vía judicial, pues insisten en que estos despidos son ilegales. Entiéndase que el despido la compañía lo hace de forma arbitraria y violenta una serie de acuerdos posteriores, judiciales incluso el año pasado, que nosotros lo consideramos como discriminatorio. ¿Por qué? Porque están utilizando otros trabajadores, otras empresas de la zona para llevarse el trabajo de nosotros. ¿Qué pasa? Que esto ocasiona un daño moral a la gente. Y ese daño moral debe ser resarcido. Es adicional al preaviso, adicional a la cesantía, adicional a las vacaciones, adicional al aguinaldo. Es la forma de cómo le ponemos paz a este proceso. Si no hay negociación, nosotros tenemos claridad como trabajadores de que hay una serie de derechos que los podemos demandar en instancia judicial. A partir de este miércoles son 20 días hábiles para lograr la conciliación.
En el proceso se escucharán a las partes y el tribunal conciliatorio conformado por el Ministerio de Trabajo, un representante de la empresa y otro designado por los trabajadores emitirán la resolución final. Bueno, este proceso, en realidad nosotros no somos los que vamos a determinar qué es ni qué parte tiene la razón o cuál es la parte afectada, es decir, perdedora en este proceso. Ellos lo van a definir ellos. Lo que sí vamos a hacer nosotros es hablar con ellos y buscar un punto de encuentro, un punto de conciliación de las partes, y si no se encuentra, entonces tendría que hacer el acta de cierre que no se pudo conciliar y llevarla en la vía correspondiente. La empresa despidió cerca de 200 funcionarios. Intentamos conocer la posición de representantes de la empresa Chiquita Brands, quienes se encontraban también en esta negociación. Sin embargo, ellos prefirieron no referirse al tema. Ante la situación laboral que enfrenta la provincia de Limón, el gobierno de la República inició coordinación con la empresa china Check para ampliar la contratación de mano de obra local que trabaja en la ampliación y rehabilitación de la Ruta 32. La empresa Check confirmó al gobierno que, de acuerdo con las proyecciones, será necesario contratar este año 600 nuevas personas. Con ello, aumentará a 1.100 el total de mano de obra de este proyecto previsto para ejecutarse en los próximos 34 meses. Las primeras 160 personas procedentes de la zona serán contratadas entre abril y mayo próximos. El avance global del proyecto es de un 7% y se espera que para finales del 2019 sea de un 35%. Como sabemos, en Limón se vive en este momento una afectación por la entrada en operación de la presa TCM y queremos de esta manera contribuir a el nombramiento de personal en el proyecto de la carretera. También se convino con ellos de que estarán en los meses subsiguientes, a lo largo de este año, contratando 600 nuevas plazas de trabajo a lo largo de la carretera de 107 kilómetros que va entre Río Frío y Puerto Limón. Estas son formas que el gobierno de la República está buscando para mitigar el problema que genera la entrada en operación de la empresa TCM en Puerto Limón. La Asociación de Profesionales de Habdeba pondrá en manos de la Procuraduría General de la República el criterio que determine si APM Terminals está recibiendo los barcos que le corresponden a operar a Habdeba. El tema preocupa a las fuerzas vivas y vecinos de la provincia de Limón, pues en caso de que estos barcos le correspondan solo a APM, significaría prácticamente el cierre técnico para Habdeba. Según el diputado Dardo Cruzán, él había advertido la situación hace algunos meses en Casa Presidencial. Para el legislador no debe ser el ministro del MOP quien defina a quién le corresponden los barcos. Otros representantes del tema aplauden la iniciativa de los profesionales de Habdeba para que sea la Procuraduría quien emita su criterio, pues consideran que debe ser una decisión jurídica y no gubernamental. Yo le envié una carta al señor presidente ejecutivo de Habdeba, al señor Gravin Villegas, indicándole que me certificara cuántos barcos full cellular container ship atiende Habdeba y que tendrían que ser trasladados a la nueva terminal de contenedores, y me certificó 3. Dice que con esas características Habdeba solo ha atendido a través de su historia 3 de esos barcos. Se da cuando entramos en la indefinición de quién realmente es la autoridad portuaria. Porque si estuviera claro quién tiene las potestades de autoridad portuaria, esta situación es diferente. Estamos teniendo Habdeba y el MOP no se daría. Lo que sucede es que, a mi interpretación, ha habido una intromisión del Ministerio de Transporte en las potestades que se le han sido conferidas a Habdeba por ley. Si existiera algún tipo de duda con respecto a la interpretación, que no debe existir porque los contratos son claros, ese tipo de duda me llama poderosamente la atención que siempre
siempre se interpreta en contra del pueblo de Limón. ¿Por qué razón y por qué motivo, si existiera esa duda, que es la que se da en este momento, por qué no mandamos de los buques que sean atendidos por Hasdeba, mientras tanto se define la situación si le corresponde o no le corresponde a Hasdeba? ¿Por qué razón y por qué motivo tenemos que perjudicar a Hasdeba? ¿Por qué razón y por qué motivo tenemos que perjudicar al pueblo de Limón? Cambiamos de tema. 4 casas se quemaron este miércoles en San Sebastián. La rápida acción de los bomberos evitó que el fuego se propagara a las viviendas cercanas. A las 9:11 de la mañana los bomberos recibieron la alerta de un voraz incendio que consumía varias casas en barrio Cañada Sur en San Sebastián. Las llamas se propagaron muy rápido por 4 casas, quemando 300 metros cuadrados. Sin embargo, la rápida acción del cuerpo de bomberos evitó que el fuego alcanzara las casas cercanas. Estamos hablando de 4 estructuras involucradas. Estamos determinando el área, pero se trata entre 200 y 300 metros cuadrados. Casas de madera. Y pues en este barrio pues ustedes podrán ver que las condiciones de acceso son complicadas. Pese a ello pues logró confinar el avance del fuego al fuego que inicialmente estaba presentando. Los vecinos comenzaron a sacar las pertenencias de las viviendas por el temor de que el fuego los alcanzara. Estábamos en la parte trasera de la casa de habitación donde vivimos nosotros y me llegó un olor como a quemado y le dije a ella, le digo, asómese al frente porque me llega un olor a quemado. Fue cuando salimos y vimos que ya estaba todo lleno de humo, pero nada más, fue lo único que pudimos ver y tuvimos que salir porque ya estaba muy avanzado. ¿No se escuchó nada ni alguien que diga? No se escuchó nada que explotara, nada más lo que se vio fue el humo. Sin embargo, los dueños de las viviendas por donde se originó el fuego no corrieron con la misma suerte y lo perdieron todo. No, porque yo me fui, al menos yo bajo los breakers siempre, pues yo vivo solo. Tampoco en la mañana dejó nada puesto, ese incendio empezó quién sabe más para allá seguro. Yo tengo un tramito con San José, que si yo me voy temprano, me voy como a las 8. Y ya me avisaron ahí ahora, hace como media hora que estaban en llamas eso. Es lamentable, porque uno es pobre y ahora qué voy a hacer yo, ahora voy a tener que irme a vivir con un hermano o algo. Al siniestro acudieron al menos 25 bomberos de las estaciones de Barrio Luján, Estación Central y Desamparados. Ahora los investigadores determinarán dónde y por qué se originó el incendio. 400 hectáreas se quemaron en el humedal Terra Basierpe. Este miércoles se logró extinguir el fuego que inició desde el fin de semana anterior. Estas fueron las maniobras que realizaron este miércoles por la mañana los bomberos del Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC en el humedal Terra Basierpe. Desde el fin de semana anterior mantienen lucha contra las llamas que se propagaron muy rápido por todo el humedal. Los bomberos esperan que con las maniobras de este miércoles el fuego haya quedado completamente extinguido. Las labores de extinción en el incendio forestal del humedal Terra Basierpe continuaron en la mañana del día de hoy miércoles con el lanzamiento focalizado de ciertos puntos que están dentro del área de humedal del bosque de Yolillo. Esperamos que con este trabajo ya quede totalmente extinguido. No obstante, se mantendrán patrullas terrestres para verificar cualquier reinicio, tomando en consideración la acumulación de vegetación que está por debajo de la superficie y tomando en cuenta que son áreas que nunca se han visto afectadas por incendios. Hasta el lunes habían 597 hectáreas de áreas silvestres protegidas quemadas. Los bomberos se mantienen en alerta y preocupados porque aún quedan meses que son muy fuertes en cuanto a la cantidad de incendios forestales. El día 8 de marzo se está presentando un incendio dentro del área silvestre protegida en un sector conocido como La Hacienda y está afectando hasta el manglar de la Boya. En este momento este incendio está consumiendo un ecosistema de yolillal, el cual está constituido por palmas nativas, las cuales pueden alcanzar una altura de hasta 15 metros. Paralelo a esto también se está dañando un ecosistema de bosque inundado de una especie conocida como cericho. Los 25 incendios forestales en áreas protegidas se han presentado en Guanacaste, Arenal Tempisque, Pacífico Central y Osa. El Frente Amplio y legisladores que se separaron de Restauración Nacional protagonizaron un fuerte enfrentamiento. Para el diputado José María Villalta se busca intimidar al Tribunal Supremo de Elecciones con la investigación aprobada en una comisión legislativa. ¿Se debe investigar o no al Tribunal Supremo de Elecciones? El tema suscitó este miércoles acaloradas reacciones de diputados que se separaron
de Restauración Nacional y ahora conforman el bloque independiente de Nueva República, luego de que el Frente Amplista José María Villalta calificara como una abierta intimidación al Tribunal Supremo de Elecciones la investigación aprobada por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Para el legislador Villalta, esa investigación impulsada por diputados cercanos al ex candidato presidencial Fabricio Alvarado precisamente surge cuando el tribunal remitió a la Fiscalía el caso de la doble estructura paralela en la pasada campaña electoral. Y lo que es más lamentable y denunciamos es que la Comisión de Gasto Público en su momento no quiso investigar estos graves hechos y ahora más bien aprueban una investigación contra el Tribunal Supremo de Elecciones en una clara intención de intimidar al Tribunal Supremo de Elecciones para que no siga denunciando estas cosas, y por supuesto que nosotros no nos vamos a prestar a este juego político. Pues me parece que el señor Villalta está muy equivocado y más bien es una afrenta contra la democracia, lo que él está proponiendo de no investigar a una institución que tiene recursos públicos y que tiene un presupuesto por el cual tiene que dar cuentas. Me parece que el amedrentamiento viene de parte de él y de las personas que dicen que no se puede investigar una institución de este talante. Pero me parece que esas son insinuaciones infundadas, por lo que ha estado demostrando el tribunal es que cuando hay alguna irregularidad en algún partido, lo denuncian inmediatamente al Ministerio Público. Y más bien yo diría que curioso que justamente cuando el tribunal remite los casos del financiamiento de la campaña de Fabricio Alvarado es que aparece en la Comisión de Gasto Público ese ataque tan directo contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí yo creo que el miedo de algunos es injustificado. Digo yo que injustificado. Habrá que ver si es que ellos tienen información por lo cual no quieren que se investigue a profundidad una institución como el Tribunal Supremo de Elecciones. La legisladora del PAC, Paola Vega, quien respaldó los señalamientos del diputado José María Villalta, dijo que si en definitiva se concreta la comparecencia del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones ante la comisión, su tema será la estructura paralela con la que se vincula a Restauración Nacional. Pero aprovecharé mi tiempo con el magistrado Sobrado para poder pedirle más información sobre casos de mal manejo de fondos públicos, que finalmente es lo que tiene que investigar la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Sí tengo que decir que me parece muy desafortunado lo que él plantea. En este país todas las instituciones deben rendir cuentas y deben ser transparentes en su gestión. Y eso es lo que buscamos, transparencia y rendición de cuentas. El legislador José María Villalta ya presentó una moción para que el plenario legislativo defina si se mantiene o no la investigación al Tribunal Supremo de Elecciones. 8:34 minutos, vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos con más información. Costa Rica se une a la lista de países que prohíben la operación de los Boeing 737 MAX 8 tras el accidente que ocurrió el pasado domingo en Etiopía y dejó como saldo 157 fallecidos. Doc TV Latinoamérica explora el efecto de la música en nuestros pueblos. A partir del 17 de marzo, todos los domingos a las 6 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. En la rueda de la fortuna, usted siempre gana. Muy bien. ¡Hágale los dos! 3, 4, 5, 6, 7. Raspando en nuestra pantalla digital. Y girando nuestra rueda. Vamos, vamos, ya casi. Todos los sábados a las 5 de la tarde, la rueda de la fortuna por 13 Costa Rica Televisión. La movilidad sostenible es la ruta energética que el país ha elegido transitar. Los vehículos eléctricos pueden cargarse en casa y son capaces de recorrer más de 200 kilómetros con una sola carga. En Costa Rica ya contamos con varios centros de recarga y se están construyendo aún más.
Descarbonicemos el transporte. Avancemos hacia un país libre de emisiones. ¿Y solicitará el puesto de vicepresidenta? Usted lo ha dicho, soy esencial aquí. Y es verdad, pero ninguna mujer ha sido gerente de alto rango en una tienda. Quisiera solicitar el puesto de vicepresidente. Moda es un éxito gracias a usted y tiene una buena relación con los empleados. El señor Selfridge, conocido por sus ideas liberales, ayuda a las mujeres que quieren trabajar en puestos de hombres. Mr. Selfridge, todos los jueves a las 9 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más noticias. La Federación Latinoamericana de Fiscales y la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público le piden a la Corte brindar más apoyo a los funcionarios. Se han dado varias situaciones que han involucrado incidencias en contra de funcionarios judiciales. Tuvimos un juez que fue asesinado en Guadalupe, un fiscal en Calle Fallas de Desamparados y ahora este auxiliar judicial en Terrazas de Curridabat. Entonces, a nivel latinoamericano, la asociación que nosotros representamos de funcionarios y de fiscales del Ministerio Público forma parte de la Federación Latinoamericana de Fiscales y de la Asociación Internacional de Fiscales, que es a nivel mundial. Esa es una de las razones por las que la Federación de Fiscales y la Asociación de Fiscales envió una carta al presidente de la Corte. De acuerdo con la carta, el homicidio de un auxiliar de la Fiscalía el pasado 9 de marzo hizo que escribieran dicha misiva a la Corte para que haga algo. El presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, Ronald Segura, indicó que la intención es que se haga una evaluación de los mecanismos de seguridad en cada uno de los despachos judiciales del país y que se evalúe además el riesgo que corren los funcionarios. Deber del Estado, cuando pone a las personas en funciones peligrosas, de protegerlo, y eso es lo que creemos que la Corte, conforme a esta comisión, que no ha sesionado porque la comisión existe hace ya varios años, quizás más de 4 años, pero nunca llaman y nunca se reúnen. Entonces eso es lo que queremos. Vamos a pedir un estudio integral de todo el país, de todas las oficinas, para ver si tienen las medidas de seguridad necesarias y que también se destinen recursos para la capacitación de las personas en cuanto a las condiciones de seguridad personal que deben de seguir en traslados a las casas, cuando salen de audiencias en la noche. De acuerdo con Segura, están esperando que la Corte agende la solicitud. La Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica prohibió de forma temporal los vuelos de las aeronaves Boeing 737-8 y Boeing 737-9. La decisión se toma luego del accidente del pasado domingo en Etiopía, donde fallecieron 157 personas. La noticia la dio a conocer este miércoles la Dirección General de Aviación Civil. De esta manera se prohibirá de forma temporal los vuelos Boeing 737-8 y Boeing 737-9 serie MAX en nuestro país. Guillermo Hopp, director de Aviación Civil, manifestó que la decisión se tomó como una medida preventiva a raíz de los accidentes en los que se vieron involucradas este tipo de aeronaves, cuyas causas se encuentran en investigación. La Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica prohíbe hasta nuevo aviso, a partir de la publicación de esta AIC, el vuelo de aeronaves Boeing 737-8 y Boeing 737-9 serie MAX en el espacio aéreo costarricense. La medida se toma a raíz de los recientes accidentes en los que se vieron involucradas ese tipo de aeronaves. Cerca de 40 países ya han tomado esta medida, la cual no se descarta que genere atrasos en los vuelos. Sin embargo, no habrá excepción, según lo indicó Hopp. No habrá ninguna excepción a esta directriz. Muy de la mano a esto, procedo a leer el artículo 1 de la Ley General de Aviación Civil 5150. El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio y en sus aguas territoriales y plataformas continental e insular, de acuerdo con los principios del derecho internacional y con los tratados vigentes. De manera tal que a partir del día de hoy queda total y completamente prohibido de forma temporal el vuelo en espacio aéreo costarricense de las aeronaves Boeing 737-8 y Boeing 737-9 serie MAX.
En octubre anterior, un Boeing 737 MAX 8 se accidentó minutos después del despegue. En este hecho se registró 189 personas fallecidas, mientras que el domingo anterior el suceso volvió a ocurrir en Etiopía, dejando un saldo de 157 muertos. El Tribunal Supremo de Elecciones habilitó un nuevo protocolo para la solicitud de cédulas y así evitar los abusos de algunas personas que van constantemente a solicitar este documento. Y es que datos del tribunal revelan que un ciudadano ha solicitado la cédula 173 veces desde que obtuvo su mayoría de edad. Los cambios se darán para aquellas personas que vayan a solicitar el documento por extravío, robo, deterioro o cambio de datos. En caso de robo, debe presentar copia de la denuncia ante el OIJ. Si es por extravío, la persona debe firmar una declaración jurada y si es por deterioro, se debe presentar la cédula para constatar que realmente existe un problema. El 70% de las solicitudes de cédula obedecen a reposiciones por extravío o robo. Actualmente, el Tribunal Supremo de Elecciones se encuentra elaborando un proyecto que busca cobrar las cédulas cuando sea por reposición. El valor de cada cédula ronda los 3.300 colones. El tribunal lo que ha pretendido y lo que pretende es propiamente que haya una regularización para todas aquellas personas que de forma repetida están solicitando cédulas de identidad. En el caso concreto, el protocolo lo que establece es que para una reposición de cédula de identidad, donde la persona argumenta que se la robaron, debe de presentar ante este registro civil copia de la denuncia de ese robo que pudo haber hecho ante el organismo de investigación judicial o bien ante la policía administrativa. En caso de que la reposición se fundamente en un extravío, la persona debe de firmar una declaración jurada que nuestros funcionarios advertirán sobre las consecuencias legales de ello y procederemos evidentemente a imprimir el documento. Vamos a hacer una nueva pausa, enseguida regresamos con toda la información deportiva.